Vivimos en una época en la que los algoritmos parecen saberlo todo de nosotros, qué nos gusta, qué vamos a comprar, incluso qué pensamos. Pero en medio de toda esa data, hay una pregunta que se vuelve cada vez más importante. Y ojo, no me refiero a simplemente procesar sonidos o transcribir palabras. Hablo de algo mucho más profundo, de comprender de verdad, de captar ese pequeño temblor en la voz, la duda que se esconde detrás de una frase, toda la historia que vive en un silencio. Y para explorar esta idea, vamos a analizar este libro del doctor José Ordóñez Mancheno. Lo interesante es que no es un texto lleno de estadísticas, para nada. Es más bien una inmersión en esas historias que los números, por su propia naturaleza, no pueden contar. Nos propone algo que suena simple, pero que en realidad es revolucionario. El autor nos pone frente a una decisión grave. ¿Escuchamos para entender la historia única de una persona o lo hacemos solo para ponerle una etiqueta, un diagnóstico? Él lo llama un acto de resistencia. Resistir esa tentación de la respuesta fácil y rápida. Y la diferencia es abismal. Fíjense. Por un lado, la escucha busca la textura de la vida de alguien, todos sus matices. Por el otro, el diagnóstico busca reducir toda esa complejidad a un dato, a una categoría simple. Es la diferencia, en el fondo, entre ver a una persona y ver un simple caso clínico. Y esta cita del autor lo dice todo, es brillante. Las estadísticas nos pueden decir el qué y el cuándo, pero jamás nos van a poder transmitir el cómo se sintió. Ese temblor, esa mezcla de miedo, de adrenalina, de curiosidad, eso es justamente lo que un dato nunca va a capturar. Pero una historia sí puede. Bueno, entonces, ¿dónde empiezan estas historias? Lo que el libro revela es que muchas veces el inicio no es la primera sustancia. El inicio es una grieta, una fisura que se abre mucho antes, en la niñez o en la adolescencia. Es como una tormenta perfecta, ¿no? Se juntan estos tres elementos y crean el terreno fértil. No se trata del cliché del joven rebelde, no. Es algo más hondo. Es un vacío que necesita llenarse. Es una necesidad de pertenecer que encuentra un atajo. Y es una curiosidad que, sin querer, abre la puerta equivocada. Esta frase de Jaime, uno de los entrevistados, es simplemente desgarradora. Describe a la perfección lo que el libro llama orfandad simbólica. No es que no tuviera padres, es la ausencia de alguien que reciba ese gesto, ese regalo. Es un vacío que te marca a fuego. Y en otros casos, esa primera puerta ni siquiera está en la calle, está en la propia casa, como este niño, de apenas 9 años, que se emborracha por primera vez con el ron de su papá. No fue un acto de desafío, fue casi un juego, una imitación nacida de la pura cotidianidad. Ahora vamos a un punto que es clave para entender todo esto. El consumo casi nunca es un acto solitario. Las historias demuestran que está metido hasta el fondo en rituales sociales, y son esos rituales los que le dan un significado completamente diferente. Esto es fascinante, porque vemos cómo la misma acción cambia totalmente según el escenario. Para Mateo, por ejemplo, compartir un porro en un concierto era su boleto de entrada a la tribu del rock. Para Ramiro, en cambio, aguantar más tragos que los demás en la esquina era un rito para demostrar su hombría. Y para Daniel, la pipa compartida fue una especie de consuelo, una forma de cuidado, aunque tóxico, claro, después de una decepción amorosa. La sustancia es solo una pieza más del rompecabezas. Y ahí, justo ahí, está la trampa, la repetición, el encuentro sagrado del viernes en la esquina, la fiesta de cada fin de semana. Todo eso va normalizando el consumo. Lo que empieza como algo excepcional, un juego, se convierte poco a poco en una rutina, en una obligación para seguir perteneciendo. Pero claro, como siempre pasa, tarde o temprano el cuerpo pasa la factura. Y es una factura carísima. Las historias dejan de ser sobre pertenencia y rituales, y empiezan a ser sobre cicatrices, hospitales y una mente que se empieza a quebrar. Pensemos en la historia de Vicente. Él lleva una cicatriz permanente en la frente. No es un simple recuerdo, es la marca física que le recuerda todos los días ese momento exacto en que una noche de fiesta se transformó en violencia pura por el alcohol. 7. Este número no es una estadística fría. Son las 7 veces que Carlos tuvo que ser hospitalizado por consumo de sustancias. 7 veces. Es el conteo personal del daño que se acumula,
una y otra vez en su propio cuerpo. Y el precio no es solo físico. La mente también se rompe. La experiencia de Adrián nos lleva a ese lugar. El humo se convirtió para él en una puerta a otra realidad, una donde sus únicos amigos eran imaginarios y el aislamiento era absoluto. Un mes entero. Ese es el tiempo que Oscar pasó internado en un hospital en Nueva York. ¿La razón? Lo encontraron dormido, congelándose bajo la nieve después de una borrachera. Un recordatorio brutal de que el cuerpo, al final, siempre llega a su límite. Bien, después de recorrer este camino tan duro, el origen, el ritual y las consecuencias, el análisis nos trae de vuelta al punto de partida, a la idea central que lo conecta y le da sentido a todo. Y esa idea es la epoque. Suena a palabra complicada, pero en el fondo es algo muy simple y poderoso. Es el compromiso de suspender el juicio, de no diagnosticar de entrada. Es simplemente escuchar. Escuchar para entender la experiencia desde los ojos de quien la vivió. Es narrar antes que sentenciar. Y aquí está la clave de todo. Estas historias, al final, no son de otros, son un espejo. Porque, ¿quién no ha sentido la presión de un grupo, o la angustia de la soledad, o esa necesidad tremenda de sentir que perteneces a algo? Por eso estas voces nos tocan tan de cerca, nos interpelan. Esta frase final del autor es como un golpe en la mesa, un llamado de atención. Nos recuerda que esto es urgente, porque una voz que no se escucha es una voz que se apaga, y con ella se pierde una historia, una oportunidad de entender algo más sobre nosotros mismos. Así que nos quedamos con esa pregunta flotando en el aire. En esta carrera loca por acumular datos, por medirlo y cuantificarlo todo, ¿qué es exactamente lo que estamos perdiendo en el camino? Quizás, en un mundo que busca la eficiencia de un algoritmo, el acto más humano y revolucionario que nos queda sea simplemente volver a aprender a escuchar.